Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia señalada para el día de la fecha en la causa o legajo que se le sigue al señor Diego Omar Ollar Solara. ¿Es usted? Sí. Según el legajo 10.017/14, por un presunto delito de portación ilegal de arma. Tiene que ver esto con una impugnación que formularon oportunamente el señor defensor y el doctor Carlos Bacaro, quien impugnó la decisión que impuso una medida cautelar de prisión preventiva tomada el día 11 de marzo y ratificada el mismo mes, el día 17, por los integrantes del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial. A los fines de celebrar la presente audiencia, el tribunal está integrado por los señores jueces, la doctora Florencia Martín y el doctor Alfredo Elosula Arumbe, y quien va a presidir esta audiencia, mi nombre es Héctor de Dominici. Señor Diego Omar Ollar Solara, esté muy atento a todo lo que va a suceder durante el curso de esta audiencia. ¿Me podrá dar a los fines del registro sus datos personales? ¿Cuenta el registro con los datos personales del imputado? Gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a la audiencia. Le vamos a dar la palabra al doctor Bacaro para que sostenga y fundamente la impugnación que en su momento formuló. Doctor. Bueno, la impugnación formulada por esta defensa en relación a la medida dispuesta por los jueces del Colegio de Jueces de prorrogar la prisión preventiva que viene sufriendo mi asistido ha sido impugnada en dos motivos. Por un lado, porque entiende esta defensa que hay una falta de fundamentación suficiente para prorrogar dicha medida, y por otro lado, porque entiende que hay una errónea aplicación del inciso 2 del artículo 115 del Código Procesal Penal. En relación a la falta de fundamentación, debemos ubicarnos en la situación de este trámite. La prisión preventiva de mi asistido había sido dictada bajo el antiguo Código Procesal y fue revisada el 17 de enero de este año en el marco del nuevo Código Procesal Penal, donde se resolvió prorrogar esta pena, esta prisión preventiva, esta medida cautelar de prisión preventiva aplicada a mi asistido bajo el antiguo régimen por un plazo de 60 días corridos. Dicho plazo de 60 días corridos vencía el 18 de marzo de este año 2014. El día 11 de marzo, en una audiencia de formulación de cargo, el Ministerio Fiscal se presenta y solicita que se prorrogue la medida cautelar durante un nuevo plazo, que a la postre va a ser fijada en un plazo de 20 días, hábiles esta vez, al realizar ese pedido, esta defensa entiende que ya el Ministerio Fiscal no lo fundó de la manera adecuada. ¿Y por qué entiende que no lo fundó de la manera adecuada? Porque si nosotros escuchamos el alegato efectuado por el Ministerio Fiscal en el momento de pedir la prórroga de la prisión preventiva, lo que el Ministerio Fiscal va a sostener es que está acreditado el riesgo de fuga, que ya ha sido la prisión preventiva dictada por un juez y confirmada por otros jueces a posteriori, pero en ningún momento va a explicar por qué razón se agotó el plazo de los 60 días que el propio Ministerio Fiscal consintió el 17 de enero y no había logrado ni siquiera que se realizara la audiencia del artículo 168. O sea, el espíritu que tiene el artículo 116 al fijar un plazo para la prisión preventiva, o sea, más que al fijar un plazo, al establecer que los jueces, cuando fijan una medida cautelar, establezcan el plazo de la misma, es justamente para limitar el desarrollo del proceso a un tiempo predeterminado, un tiempo que todas las partes conozcan y que por lo tanto se sepa a priori hasta qué momento hay oportunidad para desarrollar el proceso. Si por algún motivo, siempre va a ser el Ministerio Fiscal, obviamente, no consigue cumplir con ese plazo y decide y necesita pedir una prórroga de ese plazo, es carga del Ministerio Fiscal
demostrar por qué no pudo cumplir con ese plazo. O sea, lo primero que debe hacer el Ministerio Fiscal cuando quiere sostener un pedido de prórroga es decir, señores, yo tenía plazo hasta esta fecha y por este y este motivo no pude cumplimentar el avance de la causa para poder llevarla a juicio dentro de este plazo. Y esa manifestación, ni en la audiencia, ni en la primera audiencia donde se establece la ampliación de la medida, ni en la audiencia de revisión, el Ministerio Fiscal en ningún momento explicó por qué no había podido cumplimentar las medidas necesarias para llevar la causa a juicio en el plazo de los 60 días que se le había otorgado. Es más, en la primera audiencia, cuando expresa el Ministerio Fiscal cuáles son las medidas que le faltaban tomar, porque ese es el otro requisito. Si el Ministerio Fiscal pretende ampliar el plazo de prisión preventiva, tiene que explicar para qué, o sea, qué es lo que va a realizar en ese plazo que sigue. O sea, si el Ministerio Fiscal dice, le dieron 60 días, y ellos se tienen, pero no me alcanzaron ¿para qué? Es también parte de la fundamentación que debe tener este pedido de ampliación de la prisión preventiva, es explicar qué es lo que falta. Y más allá de dejar en el aire que le faltaban algunas medidas de llevar a cabo, la única medida concreta que dijo que le faltaba era medir la altura del paredón donde había ocurrido uno de los hechos para ver si se trataba de un robo calificado por escalamiento o no. Realmente, sostener que después de... No estamos hablando después de 60 días. Estas causas vienen desde el año pasado. O sea, después de más de 3-4 meses, necesitar pedir la ampliación de la prisión preventiva para medir la altura de un paredón. O sea, ¿qué significa esto? Mantener detenida a una persona porque no se pudo ir a medir la altura de un paredón. Realmente me parece total y absolutamente injustificado. O sea, no hay posibilidad de sostener que se actuó con la diligencia que exige el hecho de tener a una persona privada de su libertad cuando las medidas que faltan tomar son de esa entidad. En función de esto, esta defensa entiende claramente que el Ministerio Fiscal no fundó adecuadamente el pedido de ampliación de la prisión preventiva que había vencido el 18 de marzo. Por lo tanto, consecuencia directa de esto, tampoco los jueces los jueces del colegio de jueces que intervinieron pudieron fundar, puesto que primero no lo hicieron, pero aún suponiendo que hubieran sido, no lo pueden hacer, porque obviamente en nuestro nuevo sistema procesal los jueces no pueden incorporar fundamentos propios a una resolución, deben atenerse a los fundamentos expresados por las partes. Eso en lo que hace en relación a la falta de fundamentación. En lo que hace a la aplicación errónea del inciso 2 del artículo 115, se basa en lo siguiente. El inciso 2 del artículo 115 dice: si por las condiciones personales del imputado pudiera resultar de aplicación una condena condicional. Estamos hablando claramente del verbo. Es importante el verbo que usó el legislador en este inciso. Usó el verbo pudiere. ¿Qué significa? Que existe la posibilidad. No que necesariamente vaya a ocurrir, no que seguro vaya a ocurrir. O sea, estamos en una diferencia esencial, porque el antiguo código también, cuando regulaba prisión preventiva, hablaba del tema de las condenas condicionales, pero en ese caso era más exigente. En este caso simplemente la posibilidad, porque lo dice el verbo, pudiere, la posibilidad de que la condena sea condicional, implica que no procederá la prisión preventiva. O sea, el antiguo régimen decía que si existía la posibilidad de que la condena fuera condicional, existía la posibilidad de que no se le aplicara prisión preventiva. En este caso no. En este caso, lo que el código nos está diciendo, el nuevo código, es que si existe la posibilidad de que la condena vaya a ser de cumplimiento condicional, necesariamente no se puede aplicar la prisión preventiva, porque el verbo que encabeza el artículo es no procederá a la prisión preventiva. No se podrá eximir de la prisión preventiva, no se podrá otorgar la excarcelación. Dice no procederá la prisión preventiva. O sea, claramente, si de acuerdo a la configuración del caso existe la posibilidad de que la persona sufra una condena de carácter condicional, necesariamente no se puede aplicar la prisión preventiva.
Y si nosotros tomamos todo el legajo, es cierto que mi asistido tiene una serie de causas bastante abundante, pero ninguna de las causas por las que está imputado mi asistido necesariamente va a recibir una pena de cumplimiento efectivo. ¿Y ello por qué? Porque la única, que justamente este robo calificado por escalamiento, que encima en el momento de la audiencia todavía el Ministerio Fiscal no estaba en condiciones de probar esa calificación, tiene una pena mínima de 3 años, con lo cual es posible que llevara una condena de cumplimiento condicional. Tengamos en cuenta aparte que es eso, que el Ministerio Fiscal, en la misma audiencia donde por un lado sostuvo esa calificación, sostuvo que no tenía los elementos de prueba, o sea, pidió el plazo para terminar de acreditar la prueba y para terminar de acreditar que realmente existió o no el escalamiento, el cual ante esta defensa sigue estando en discusión esa calificación. Y el resto de los hechos son hechos de amenazas con armas, una aportación de arma de uso civil, un hurto, son todos delitos que obviamente tienen penas que sus mínimos están por debajo de los 3 años. Por todo lo expuesto, esta defensa entiende que la aplicación del inciso 2 del artículo 115 directamente veda la posibilidad de la aplicación de una prisión preventiva. En función de estos dos argumentos, y fundamentalmente en función del primer argumento invocado por esta defensa, que es la falta de fundamentación para prorrogar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque este sistema, o sea, el espíritu de este nuevo código es justamente limitar y dar certeza a las partes de durante cuánto tiempo una persona va a estar privada de su libertad para ser llevada a juicio. Si nosotros empezamos a flexibilizar estos plazos y ante el mero pedido del Ministerio Fiscal, porque sostiene que siguen las condiciones para que haya riesgo de fuga, y que él no ha podido cumplimentar, sin explicar fundadamente por qué no ha podido cumplimentarlo para llevar la causa a juicio, estamos violando justamente la idea que tenía este código de regular concretamente para que la privación de la libertad en el marco de los tratados internacionales sea estrictamente bajo condiciones de imprescindible necesidad. Por todo lo expuesto, solicito que se revoque la decisión tomada por el Colegio de Jueces de ampliar la prisión preventiva de mi asistido en 20 días, y dado que el plazo anterior vencía el 18 de marzo, se disponga la inmediata libertad del mismo. Le damos la palabra al señor fiscal. Sí, doctor gracias. Viñaroli, por favor. Sí, gracias. Bien, conforme ha explicitado recién el señor defensor, se agravia respecto de la resolución del Colegio de Jueces que prorroga el plazo de la prisión preventiva del señor Oyarzó Lara por 2 motivos. Uno, porque entiende que no existe fundamentos para realizar esta prórroga, y otro porque entiende que es de aplicación en el caso del inciso segundo del artículo 115. Quiero comenzar tratando los agravios por separado y comenzar por el primero haciendo una aclaración. El señor defensor en este caso no se está agraviando de si existe o no el riesgo procesal, sino que se está agraviando de la ampliación de la prisión preventiva. Por lo tanto, yo entiendo que este tribunal debe abocarse al tratamiento únicamente de si existe fundamento para prorrogar la prisión preventiva o no, y no adentrarse en el tema del riesgo procesal, porque no fue objeto de la impugnación. Sin perjuicio de que quiero aclarar que el riesgo procesal alegado no es el riesgo de fuga, sino que es entorpecimiento de la investigación, y en eso se fundamentó la ampliación del plazo de la prisión preventiva, toda vez que aún resta pendiente algo fundamental para decidir la situación procesal del señor Oyarzó, que es el juicio. El señor Oyarzó ya se le ha presentado el requerimiento de apertura a juicio del artículo 164, el día 4 de abril. Tiene un requerimiento de apertura a juicio por 8 hechos.
la mayoría de estos hechos tienen que ver con incidentes que se desarrollaron en el barrio Confluencia, donde residen las víctimas y los testigos y el imputado, las cuales se encuentran temerosas y bajo presión para poder aportar información para la investigación. Esto se puso en conocimiento oportunamente y se dejó en claro que la prórroga se solicitó porque el riesgo de entorpecimiento subsiste aún hasta el momento en que se desarrolla el juicio, porque es el momento en el cual los testigos que están bajo esta presión es el momento en el que van a declarar. Este fue el fundamento que expresó la Fiscalía y que fue acogida tanto por el juez que intervino en la formulación de cargo, como también por el Colegio de Jueces, y se dio la prórroga. Entiendo que, más allá de que al señor defensor no esté de acuerdo con los fundamentos que se expresaron, los fundamentos existen y son válidos y se expresaron claramente, ¿sí? Inclusive yo dije que las características propias de todos los hechos que se le imputan demuestran la existencia de este entorpecimiento, porque tienen que ver con hostigamientos en domicilios particulares donde se formularon amenazas y se efectuaron disparos de arma de fuego a personas dentro de su propio domicilio. Esta propia conducta imputada, dijo la Fiscalía, y así lo acogieron los jueces, demuestran per se, por sí mismo, el riesgo y la fundamentación por el cual debe ampliarse la prisión preventiva para poder llegar al juicio con los testigos en condiciones de declarar y no con el imputado en libertad, pudiendo llevar adelante hechos de las mismas características que lo están imputando. Esto tiene que ver con la fundamentación de la ampliación de la prisión preventiva. Respecto de la aplicación del inciso segundo del artículo 115, si yo no mal interpreté, el señor defensor entiende que por el solo hecho de que a los delitos que se imputan tienen la posibilidad de aplicársele una pena de ejecución condicional, no se debe dictar la prisión preventiva. Si yo leo lo que dice el artículo el inciso segundo, no dice eso, no habla de una aplicación automática en este caso, sino que habla de si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiera resultar aplicación una condena condicional. Es decir, que antes de hacer una aplicación automática deben analizarse dos circunstancias. Una, la característica, en este caso, de los 8 hechos que se le imputan al señor Oyarzo, y, en segundo término, las condiciones personales del imputado. Y luego decidir si es, en este caso, aplicable o no una pena de ejecución condicional, y luego decidir si, en este caso, se corresponde hacer dictar una prisión preventiva. Lo que yo expliqué en su momento, y lo voy a reiterar aquí, es que la Fiscalía, fundamentalmente, no tanto por las condiciones personales del imputado, sino fundamentalmente por las características de los hechos que se le imputan, que van desde un robo calificado a amenazas con armas, aportación ilegal de armas, abusos de armas, todos estos últimos hechos sacados, el robo agravado, que tienen que ver con lo que dije anteriormente, de hechos que tienen que ver con hostigamientos a personas en sus propios domicilios, hacen que la Fiscalía entienda que en caso de ir a un juicio se va a pedir una pena superior a 3 años y por lo tanto se va a solicitar la aplicación de una pena de cumplimiento efectivo. Este análisis surge, entiendo yo, palmario de los hechos que se le imputan, ¿sí? Habla de un modo de proceder que inclusive yo puntualicé que la mayoría de los hechos se realizaron en el escaso término de 2 días hasta que es detenido el señor Oyarzo, es decir, en 2 días llevó adelante prácticamente 6 hechos
que tienen que ver con el hostigamiento de abuso de arma, de portación de arma, de amenazas con arma, ¿sí? No siguió con esto porque fue detenido, ¿sí? Es decir, las propias características, las propias circunstancias en que es detenido permiten aseverar que tampoco es aplicable este inciso segundo del artículo 115 del Código Procesal Penal. Por todo lo expuesto, el excelentísimo tribunal, la Fiscalía entiende que no debe hacerse lugar a la impugnación deducida por el señor defensor y confirmar la decisión adoptada por el Colegio de Jueces. Sí, ahora le voy a dar la palabra. Bien, en virtud de las facultades que le acuerda el Código Procesal al Tribunal de Impugnación y a quien preside, el señor juez, el doctor Eloy Arumbe, va a hacer algunas preguntas aclaratorias vinculadas con la materia del recurso. Doctor. No, lo que me interesaba saber es si el imputado tiene antecedentes penales. ¿Tiene antecedentes condenatorios? No. No. Nada más. Bien, antes de cerrar la audiencia, entonces, señor Oyarzo, usted acaba de escuchar cuáles son los fundamentos por los cuales su defensor solicita que este tribunal revise la medida de encierro cautelar, de detención que usted viene sufriendo. También escuchó los fundamentos de la Fiscalía, que obviamente apuntan a que esta medida se mantenga, incluso hasta el mismo momento en que se lleva adelante el juicio. ¿Usted quiere decir algo con relación a esto? ¿Quiere manifestarle algo al tribunal? No. Bueno, vamos a dar por cerrado entonces la audiencia. El tribunal va a retirarse por un plazo más o menos aproximado de 15 minutos, va a volver a la sala y le va a comunicar a las partes y al imputado cuál va a ser la en qué tiempo va a tomar la decisión que corresponde. ¿Sí? Bueno, todo por favor. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a reabrir la audiencia entonces para hacer saber a las partes, a través de el voto que va a exponer el doctor Alfredo Eloy Arumbe, decisión que fue tomada por unanimidad por este tribunal. ¿Sí? Le damos la palabra entonces al doctor Eloy Arumbe para que efectúe la fundamentación de la decisión que ha tomado el tribunal. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijo el doctor Dominici, el tribunal llegó a una decisión por unanimidad. Quiero señalar que vamos a invertir el orden de los agravios, es decir, vamos a seguir el mismo orden que se efectuó la defensa en la presentación escrita, con lo cual vamos a comenzar a analizar la correcta interpretación que consideramos debe otorgarse a la norma contenida en el artículo 115, inciso segundo del Código Procesal Penal.
En tal sentido, el tribunal entiende que la norma es absolutamente clara y que cuando exista la posibilidad de que en el proceso, en caso de recaer condena, la pena sea de ejecución condicional, la prisión preventiva no procede. En el presente caso, más allá de que la Fiscalía, como tal como lo manifestó, va a solicitar una pena de ejecución, de cumplimiento efectivo, la posibilidad concreta de que la pena, en caso de recaer condena, sea de ejecución condicional, existe. Es una posibilidad palmaria y real. Con lo cual, reitero, no procede la prisión preventiva por aplicación del artículo 115. En virtud de eso, el tribunal ordena la inmediata libertad del señor Oyarzo a partir del día de la fecha. En segundo lugar, por aplicación del artículo 113, inciso 2, se le va a imponer, señor Oyarzo, la obligación de presentarse ante la oficina judicial una vez por semana. Después se va a elaborar el acta respectiva y su abogado le va a informar que usted tiene que venir una vez por semana. Es una medida sustitutiva de la prisión preventiva. Y también, en virtud de lo normado del artículo 113, inciso tercero, se le impone la prohibición de acercarse o realizar cualquier acto de hostigamiento respecto de las presuntas víctimas y de los testigos que puedan llegar a intervenir en este juicio. Usted debe cumplir con estas condiciones, porque si no, corre el riesgo de que esta medida cautelar más extrema vuelva a ser dictada. Nada más, muchas gracias. Buenos días.